Amigas, amigos, muy buenas noches. Domingo 9 de abril, para quienes estén tomando su descanso, les deseamos desde aquí, desde la casa de la Tacha, la Tomasa y el Mimoso, que están, como ustedes escucharán atrás, y desde mi familia misma, un fuerte abrazo y que descansen, que quienes son católicos y quienes practiquen la religión católica y encuentren el enorme significado que tiene este domingo de resurrección, no solamente en términos bíblicos, sino sobre todo en términos vitales, espirituales. Es el resurgimiento, la posibilidad de comenzar una nueva vida espiritual. Ese es uno de los grandes símbolos de la idea de la resurrección. Además, pues de la historia misma de la Biblia, de los pasajes de los textos evangélicos que hablan de la resurrección de Jesucristo y la fundación de una de las iglesias más antiguas. En fin, no voy a entrar a ese tema porque también genera diferencias. Hay muchísimos mexicanos y mexicanas que creen en el milagro de la resurrección y la importancia que esto significa. Para ellos va un abrazo. Para quienes no crean, pues también les va un abrazo por el descanso laico que significan esos días. Por supuesto que han sido días muy importantes, por ejemplo, para delegaciones como Iztapalapa, que rompió récord en asistencia de personas que acuden a esta representación de la Semana Santa en Iztapalapa, que es el teatro popular más antiguo y vigente, es decir, un teatro al aire libre, un teatro donde los propios habitantes y asistentes a la representación forman parte de la escena, junto con el texto, un texto de más de 100 años que representa o invoca la pasión de Cristo desde el Domingo de Ramos, la última cena, el lavatorio de pies, el juicio, la traición, el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Por cierto, vale la pena acordarnos que estos 180 años de representación en Iztapalapa de la Pasión de Cristo están relacionados pues con una tradición para agradecer el fin de una pandemia de cólera que hace 180 años asoló a esta zona de Iztapalapa, que ya de por sí siempre ha sido una zona muy importante en términos culturales, de intercambio comercial, es un cruce de caminos. Y esto es lo que a final de cuentas recuerda también la representación en Iztapalapa. Y estamos hablando de que hace 3 años prácticamente no había nadie en Iztapalapa que estuviera en la Semana Santa, porque estábamos en el encierro total del COVID-19. El 2021 se hizo una transmisión de los medios públicos pues para permitir que la fe de los habitantes de Iztapalapa y de las comunidades católicas pues pudieran estar en esta representación. Por eso es muy importante que a 3 años de distancia haya desbordado la participación de las personas. 2.2 millones de personas, informó la alcaldesa, la querida alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, que por si fuera poco también es una de las mejores gobernantes en estos últimos años en la Ciudad de México, y eso no lo digo yo, lo dicen sobre todo los propios habitantes de Iztapalapa. En fin, esta introducción va para mandar estos saludos, para que entremos también en la materia para la cual hemos convocado a esta dominguera del 9 de abril. En la semana lo que ocurrió fue uno de los anuncios más importantes, estratégicos, no necesariamente espectaculares, porque no lo hizo de manera espectacular. No es dado a ese tipo de anuncios Andrés Manuel López Obrador, no es Carlos Salinas de Gortari, pero sí anunció e informó, después de sostener esta semana un encuentro con el presidente
de Iberdrola, Grupo Iberdrola, que es una de las grandes empresas de generación de energía eléctrica privadas en Europa y especialmente en España, pues sorprendió a todo mundo y sobre todo sorprendió a los conservadores, los agarró ahora sí que completamente en curva, porque su reacción ha sido de lo más absurda. Y lo que puedo yo aquí decir, estoy revisando los apuntes que tomé ese día, fue el martes 4 de abril, cuando Andrés Manuel, en una imagen, en un audio y video que subió en su red de Twitter, informó que se acababa de reunir con el presidente de Iberdrola, del grupo Iberdrola, a nivel global. No es el presidente nada más para México. Es el presidente, estoy tratando de aquí de encontrar su nombre. Es Ignacio Galán. Ignacio Galán, un personaje además muy polémico, con el cual López Obrador tuvo un enfrentamiento duro. Bueno, anunció que se compraban 13 plantas de electricidad, 12 generadoras de energía eléctrica a través del llamado ciclo combinado y una eólica por el monto de $6,000 millones. Es una negociación que empieza y que con esta compra la operación incluiría el traspaso de alrededor de 8,539 megavatios a la Comisión Federal de Electricidad, de los cuales 8,436 megavatios son de ciclo combinado de gas natural y 103 megavatios de energía eólica. Es decir, con todo y los intentos de poder o de buscar el cambio de la energía generada por fósiles, por petróleo, por carbón, por gas, pues las llamadas energías sucias en este discurso. Iberdrola tenía la gran mayoría de su capacidad de generación de energía eléctrica en gas natural, en ciclo combinado. Y bueno, pues los activos de estas plantas de ciclo combinado, que son la de Monterrey 1 y 2, la de Altamira 3 y 4, la de Altamira 5, la de Escobedo, La Laguna, Tamazunchale, pasan a Baja California y Topolobampo, pasan a formar parte de los activos de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo el Parque Eólico La Venta 3, que todas ellas operan bajo la figura de productores independientes que, al aprobarse la Ley General de la Industria Eléctrica en este sexenio, es decir, la ley secundaria, la que no se aprobó porque el bloque opositor pues no quiso dejar pasar la reforma constitucional, pues de todas maneras, al aprobarse esta ley de la industria eléctrica, ya no se permitirá el mercado de autoabasto. ¿Eso qué significa? Que el mercado paralelo de generación de energía eléctrica que muchos de estos productores independientes estaban articulando, pues era ilegal. Era no solamente ilegal, sino que estaba en contra de la Constitución, donde se establece claramente que el Estado es el garante de la energía eléctrica y que no puede ser solamente un mercado generado en paralelo por productores independientes. Claro, estas fueron las fórmulas que se utilizaron desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, incluyendo por supuesto el de Zedillo, el de Fox, el de Calderón y ni se diga con Enrique Peña Nieto, las figuras que se utilizaron para privatizar la industria eléctrica de una manera abierta, subrepticia o simuladora. Pero venimos de un proceso de desmantelamiento paulatino de la propiedad pública de la energía eléctrica para irle cediendo a empresas muy importantes, muy grandes y por supuesto muy ambiciosas, como es el caso de Iberdrola, la energía eléctrica. Esto comenzó a suceder con Carlos Salinas de Gortari y ahora se revierte.
En fin, esta decisión de adquirir por 6,000 millones de dólares estas 13 plantas, estos 8,500 y tantos megavatios, 8,539 megavatios, le permitirán automáticamente a la Comisión Federal de Electricidad modificar su presencia en el mercado eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que de tener el 39,5% que tiene ahora, es decir, casi el 40%, pasará automáticamente a tener el 55,5%, 15 puntos más de la mitad del mercado de energía eléctrica en México, que hasta el momento en un 60% está dominado por agentes privados. Es decir, la ecuación se cumplió. Desplazaron a la CFE, sobre todo durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, para que la Comisión Federal de Electricidad, en lugar de ser la mayor responsable de que a un hogar, a una empresa, a una industria, a una escuela, a una tienda, a cualquier instalación llegara la energía eléctrica. Es decir, el ente responsable de garantizar el derecho a la energía en México era la Comisión Federal de Electricidad desde 1958, y lo era porque tenía la mayoría del mercado, porque esa mayoría que tenía en el mercado, la mayoría de lo público, no puede ser comparable con la mayoría de lo privado, que es, ahí vamos a entrar al debate con los conservadores. Eso era lo que garantizaba que existiera un mercado que garantizara el derecho a tener electricidad, que no aumentaran las tarifas de manera indiscriminada, que tuvieran acceso a las comunidades más alejadas y que además no se especulara con un bien como la energía eléctrica, con un bien y con un servicio. Bueno, para empezar, el proceso de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad calculaba, según los propios estudios del gobierno de Enrique Peña Nieto, que para 2030 la CFE tuviera el 16% del mercado. Es decir, si no hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, la CFE, que en el momento del ingreso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia tenía alrededor del 35% del mercado eléctrico ya, iba a disminuir del 2018 al 2030 la presencia del mercado de la CFE en 16%. Entonces, la primera razón importante para apoyar, para respaldar esta decisión estratégica de comprar en 6,000 millones de dólares las 13 plantas de Iberdrola, es una decisión de revertir el desmantelamiento de la CFE como garante de la electricidad y del derecho a la electricidad y del precio de la electricidad en México. ¿Por qué no la desaparecieron? Pues porque eran unos cínicos, porque les interesaba controlar la CFE para que la CFE comprara el despacho de energía eléctrica que generan los privados. Entonces, con la existencia de una desmantelada CFE, los privados garantizaban su negocio con la entidad pública y al mismo tiempo la iban destruyendo. No hay lógica en esto, pero, bueno, hay lógica neoliberal, pero no hay lógica de defensa de lo público ni de la electricidad. La CFE no es de Manuel Bartlett, por más que Denise Dresser y los corifeos de la derecha y histéricos, histéricas y no histéricas empiecen a achicar el tema personalizándolo, la CFE es de los mexicanos, no es de Andrés Manuel López Obrador, no es de Manuel Bartlett, no lo fue de Calderón, ni lo fue de Enrique Peña, pero la destruyeron, nunca la defendieron. Es más, acuérdense que mandaron de director de la CFE a este personaje grotesco que fue dirigente nacional del PRI en la campaña electoral del 2018 y que llevó al PRI al desastre.
le decían el nombre de un personaje pues de la vida cómica mexicana. Es decir, fueron tan cínicos que utilizaron a la CFE para poder pues irla sangrando, aunque se perdiera la soberanía eléctrica del país. Entonces, la primera razón fundamental es que se revierte la tendencia a disminuir, a achicar la presencia de la CFE, que es propiedad de todos los mexicanos, en el mercado eléctrico nacional. No se impide la inversión privada. Si CFE va a tener el 55% y es probable que aumente al 65% su presencia en el mercado eléctrico nacional en 2024, pues eso significa que por lo menos entre el 45 y el 35% de la energía eléctrica seguirá en manos privadas. Lo que se modificó fue la ecuación. Lo que se modificó fue que el verdadero comprador, el que estaba financiando con dinero nuestro, con dinero público, con dinero de todos los que pagamos la luz, la energía a la CFE, con ese dinero se financiara el negocio privado de un puñado de 10 empresas privadas. Y entre esas empresas privadas estaba Iberdrola. Iberdrola opta en este momento ya por la vía de la negociación, y esa es la segunda razón importante para apoyar esta decisión. Si la primera es que se revierte la tendencia a ir disminuyendo la propiedad pública de la energía eléctrica de una manera grotesca, porque además no significa una inversión mayor de los privados, sino el desmantelamiento de la CFE. La segunda razón importante es que se resuelve un conflicto que marcó a este sexenio, que marcó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que demuestra que López Obrador, la 4T y su proyecto político no son inamovibles y que aceptan negociar y que aceptan los escenarios aún después de los peores pleitos. A ver, acordémonos que este pleito con Iberdrola viene de lejos y viene profundo. Inició en 2018, cuando la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador, aquí estoy viendo mis apuntes, el propio Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente planteó que Iberdrola le robaba al país, que Iberdrola pues tenía un trato privilegiado, y en 2018 gana Andrés Manuel López Obrador y comienza el golpeteo de Iberdrola y de los articulistas, analistas, medios que financia contra el proyecto eléctrico de López Obrador. ¿Por qué? Porque entre 2020 y 2022 se vencieron los contratos, los primeros contratos de generación de energía eléctrica de Iberdrola, y a ellos les interesaba que se renovara por 20 años más. Se vencieron, y no solamente se vencieron, sino que la Comisión Federal de Electricidad denunció ante a la Fiscalía General de la República a Iberdrola por incumplimiento de los contratos. Es decir, había un pleito jurídico. Ese pleito jurídico coincide con la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica y con este escalamiento en el ataque y en la confrontación. Y el bloque opositor abraza, incluyendo al PRI, abrazan como si fuera su causa, pues la causa de Iberdrola, que es la causa de una empresa. Claro, pues ella podrá litigar y tener litigando sus intereses porque se le vencieron la mayoría de sus contratos en 2020 y 2022. Pero eso, de ahí a que los diputados, senadores, legisladores locales incluso y gobernadores, incluyendo de la oposición, abrazaran la bandera de Iberdrola, no solamente refleja lo cortos de mira, lo colonializados que tienen sus mentes, sino lo absurdo, porque desde el 2020, y esto ya casi nadie lo recuerda,
Andrés Manuel López Obrador advirtió, afirmó que el conflicto con Iberdrola, aquí tengo la declaración, llegaría a un arreglo. Tardaron 3 años, pero se llegó a ese arreglo. Es decir, no se fueron a tribunales, no expropió ni estatizó López Obrador mediante un decreto, sino que fue una negociación de dinero. Y una negociación de dinero que tiene que ver con el uso del fondo por el cual, a través del cual se está haciendo esta operación. Y que además también, ahorita lo vamos a ver, es uno de los argumentos para cuestionar y criticar. Entonces, al arreglarse el conflicto con Iberdrola, también se arregla a uno de los principales financiadores de la oposición y de el golpeteo mediático a este gobierno, porque ellos financiaban, junto con muchísimos otros sectores que se veían afectados en sus intereses, pues a gentuza como Loret de Mola y a esos que son mercenarios, hombre, no son periodistas, ellos son pagados para eso. Entonces, al arreglarse el conflicto con Iberdrola, entonces se cambia y cambia fundamentalmente la ecuación y demuestra que López Obrador puede negociar con grandes inversores extranjeros, no hay pleito que dure más de un gobierno y sobre todo demuestra que defiende la noción del Estado público. El tercer argumento, que es también muy interesante y muy divertido, es por el cual hay que apoyar este proyecto, porque forma parte de un proyecto mucho más amplio, no es un rescate, no es el Fobaproa eléctrico, no es invertir dinero público para salvar empresas quebradas, forma parte de un proyecto de soberanía eléctrica que es el que se está defendiendo en todos los lugares donde hay un gobierno de izquierda, sobre todo frente a lo que está sucediendo en Europa, donde los precios de la energía eléctrica privada se dispararon de más de 15 a 20%, como ellos dicen que como efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ese es uno de los efectos, pero el efecto principal es haber desmantelado la soberanía eléctrica de los países, la propiedad pública mayoritaria de la energía eléctrica, porque entonces quedaron a expensas de los intereses privados, de los fondos de inversión, de la lógica de la especulación bursátil y de la ganancia financiera, que es muy distinta a la lógica de un gobierno que tiene que garantizar el acceso, el servicio y el precio bajo de la energía eléctrica para que pueda funcionar la economía. Por eso mismo, el tercer argumento fundamental para apoyar esta medida es que la energía eléctrica no es un negocio, es un derecho. El problema con el neoliberalismo es que desde el agua hasta la energía eléctrica y por supuesto la vivienda, la educación, la salud, todo lo vieron como mercancía y no como derechos. Esa es la esencia, esa es la gran diferencia entre un modelo de izquierda y un modelo de derecha, entre un modelo de estado de bienestar y de un modelo de estado neoliberal. Es decir, lo que establecen los textos constitucionales como derechos los vuelven mercancías. Entonces, la energía eléctrica está demostrándose ya con esta crisis, no puede estar solamente en manos de la especulación privada. En la propia España están viviendo esta situación. El cuarto argumento fundamental es que con esta ecuación, con esta acción, pues prácticamente por la vía de los hechos Andrés Manuel les demuestra a quienes tomaron el Congreso como botín para no poder ni querer discutir ninguna reforma constitucional de fondo, que por la vía de los hechos también se puede gobernar y no empantanarse y no enredarse en el poder legislativo. Pues acordémonos cuando estaba Lito Moreno y Jorge y este otro muchacho del PAN, Jorge Romero, el coordinador de la bancada del PAN, tomaron la tribuna y dijeron una sarta de barbaridades con una retórica injundiosa, falsa, grotesca,
¿Dónde quedó todo eso? Si ellos no tienen un proyecto alterno, pues obviamente el que tiene un proyecto va a buscar a quienes les impide la posibilidad de la negociación de ese proyecto y López Obrador buscó de manera además muy discreta, muy privada, la interlocución con Iberdrola para poder llegar a ese acuerdo. Entonces se elimina el conflicto, pero además exhibe de una manera muy grotesca a los legisladores que se opusieron a la reforma constitucional, no por razones doctrinarias o ideológicas, se opusieron por mezquinos. Esa es la palabra. Por mezquinos, porque son los mismos que entregaron todo con el gobierno de Enrique Peña Nieto y no lograron encontrar nada en el Pacto por México, nada que beneficiara a la nación. Y la última razón fundamental para poder respaldar y apoyar la decisión de Andrés Manuel López Obrador de comprar en 6,000 millones de dólares las plantas de Iberdrola, es que eso ayuda a la economía. Ese es un motor de la economía, no es un negocio, no son las privatizaciones horrorosas que hizo Carlos Salinas de Gortari para desmantelar los bienes del Estado y para dárselo a privados que eran sus socios, sus cómplices o sus prestanombres. Eso fue lo que sucedió durante aquel proceso de modernización. La auténtica modernización en estos momentos es recuperar los bienes públicos. Los bienes públicos se recuperan de una manera que puede ser esta vía importante y además no genera deuda. Por más que quieran decir que esto va a generar deuda, no genera deuda. No estamos comprometiendo a las generaciones futuras a pagar, como sí lo hizo Felipe Calderón cuando aprobó como coordinador legislativo del PAN el FOBAPROA. Entonces, creo que por estas y otras muchas razones, pero creo que estas son las 5 fundamentales, es importante apoyar y destacar esta pues excelente noticia, como dice Samuel Villalobos, que son las compras de las plantas de Iberdrola. Y aquí estoy viendo sus comentarios, les agradezco muchísimo, me mandan muchos saludos desde varias partes del país y incluso de quienes viven fuera de México. Irma Ramírez dice, tantita pena Iberdrola, se hacen como que nadie sabe de sus raterías narcobololescas. Víctor Vázquez dice, más vale un buen acuerdo a un mal pleito. Así es, un mal pleito. Además se evita, este argumento no lo comenté, se evita ir a el arbitraje del TEMEC, de que un árbitro fuera de la jurisdicción mexicana tuviera que decidir sobre el futuro de la energía eléctrica en México. Si ya lo único que hizo Felipe Calderón fue desmantelar a la compañía de Luz y Fuerza con coraje, con represión, con el personaje siniestro que anda todavía dándose baños de pureza, llamado Javier Lozano Alarcón. Aquí estamos viendo no solamente que se rescata, que no van a correr a un solo trabajador, que no se va a desaparecer a un solo sindicato, que no van a perseguir a los trabajadores de la industria eléctrica. Esto, a los corifeos del grupo conservador, los que están cacareando este asunto como si fuera, yo les digo, es el ballet folclórico del Estado de la derecha, porque así como el ballet folclórico se van moviendo sus falditas al mismo ritmo, ¿sí? Por supuesto que es una ironía, pero actúan como el ballet folclórico, un ballet folclórico ridículo, grotesco, antimexicano y cínico, en fin. Eso es lo que quería yo también comentar. Irma Ramírez Casas dice, por cierto, ¿qué es del clavillazo? El clavillazo era el Enrique Ochoa, el exdirigente nacional del PRI que dirigió a la CFE. ¿Qué es de clavillazo? Sería buena pregunta. Ochoa Reza, Enrique Ochoa Reza. Nos manda saludos desde Cruces, New México. María Concepción Ramírez dice, gracias por la información objetiva y clara. López Obrador, un gran estratega, un buen administrador. Es
una decisión de una genialidad estratégica digna de muchos análisis. Por eso creo que es importante tratar de agotarlo. Gracias también a Natasha Perry Rory, a Samuel Villalobos, Felipe de Jesús Castro, a Martius Fraquius. En fin, muchísimas gracias a todas y a todos. Pasen una muy buena semana, un buen reinicio de actividades laborales después de estos días de asueto. Gracias, un abrazo y sean felices.